¿Qué tal? Muy buenas, os damos la bienvenida a Salud y Bienestar, ya sabéis, esta serie de programas dedicados a esa mirada retrospectiva de lo que ha sido este año del COVID, un año sin duda marcado por esta gran crisis sanitaria que todavía nos sigue afectando, pero que nosotros con algunos de sus protagonistas queremos tratar de una manera más distendida. Por eso estamos aquí en la sede del Colegio de Enfermería de Málaga con su presidente, con José Miguel Carrasco. Y bueno, lo primero decir que la Organización Mundial de la Salud decía que este año 2020 era el año internacional de la enfermería. Vaya año para conmemorar, ¿no? Sí, así fue. El año 2020 lo teníamos preparado, bueno, teníamos un arsenal de actividades para darnos a conocer a la ciudadanía, para ponernos en boca de la ciudadanía, pero no ha hecho falta. Las circunstancias han hecho que seamos protagonistas, desgraciadamente, por otra vivencia. ¿Cómo recuerdas, José Miguel, o Miguel, porque yo creo que te llaman Miguel, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de se inicia el año, empiezan a conocerse esas noticias de China, un virus, empieza a llegar a Europa, Italia? ¿Cómo recuerdas esos días? Pues mira, nosotros casualmente la Junta de Gobierno tomamos posesión en enero, es decir, nada más empezar nos encontramos con esta situación. Empezamos a conocer los casos, como profesionales empezamos a conocer los casos, empezamos con China, con aquello tan lejano que teníamos, y que luego se extendía por Italia. En Italia ya nos preocupaba un poquito más porque estaba cercano y porque veíamos que era un momento en el que muchos alumnos, muchos estudiantes estaban haciendo viajes de estudio por Italia. Era un momento dificultoso, era un momento difícil. Pero bueno, la situación desde el punto de vista de la autoridad sanitaria era en cierto momento demasiado optimista en aquel momento. Y bueno, poco a poco se nos fue acercando, poco a poco nos fuimos dando cuenta de cuál era la realidad, que la realidad era muy distinta de lo que nos habían dicho y lo que teníamos encima de la mesa. Yo recuerdo, por decir un dato, nosotros tenemos como patrón San Juan de Dios, que se celebra el 8 de marzo, y el 7 de marzo teníamos organizados los actos de homenaje y de celebración al patrón, cosa que hubo que suspender, aquel famoso 7 de marzo, porque ya se estaba conociendo y se estaban teniendo detalles de que la situación no era tan optimista como nos estaban presentando. Pero bueno, llegamos a otro 8 de marzo que estamos ahora mismo y nuevamente nos encontramos la misma situación, tenemos que suspender los actos de celebración del patrón de San Juan de Dios. Además, personalmente, te toca muy de lleno porque tú pasas el COVID además de los primeros principios, ¿no?, de la pandemia, ¿no? Sí, yo me contagié del COVID en marzo, prácticamente, a mitad de marzo, y estuve pues mes y medio afectado con el COVID. Se pasó bastante mal, lo pasé en casa pero bastante mal, pero bueno, es una circunstancia que se pasó en aquel momento donde todo era desconocido y donde las circunstancias eran muy especiales, muy diferentes a la situación que estamos viviendo hoy en día. Además, en un momento en el que nadie imaginaba la virulencia, ¿no?, que tenía. Sí sabíamos que era algo que se contagiaba mucho, pero bueno, no hasta el punto de que, de hecho, en Andalucía, por ejemplo, pues tenemos el título, digamos, de ser donde más sanitarios han contagiado, ¿no? Sí, no ya por la virulencia, sino podemos decir, bueno, la forma de trabajar, el proceder, los equipos de protección, la formación que tenemos el personal, las limitaciones de recursos humanos que teníamos en aquel momento, que implicaba pues más volcarse en el trabajo. Y bueno, pues creo que tuviésemos un saldo de afectados muy importante entre todos los profesionales. No me refiero ya solo a enfermeros, sino a todos los profesionales sanitarios, incluso todos aquellos que no son sanitarios, pero sí que trabajan en centros asistenciales, y que bueno, pues ha provocado que el saldo sea de bastante incidencia entre los profesionales. Sí, porque ya no es solo, digamos, el tener que estar, la sobreexposición que se tenía por esa falta de EPIs, etcétera, sino también luego el miedo a llevarte tú el virus a tu familia, a tu casa, todos los días, ¿no? Sí, eran momentos de incertidumbre. Yo en aquel momento trabajé en urgencias, se crearon los circuitos diferenciados, circuitos de respiratorio y circuitos generales. No existían equipos, no existía formación sobre el
el uso o el uso de los equipos, de las limitaciones de equipos que había en aquel momento, pero fundamentalmente fue la limitación de equipos. No existían equipos, vimos imágenes de que se utilizaban bolsas de plástico, que se utilizaba todo tipo de equipo y todo utensilio que pudiera proteger a los profesionales. Nosotros en aquel momento, como cualquier institución, como cualquier entidad, nos lanzamos a buscar equipos por donde fuese posible y bueno, pues fue una situación caótica en la que los profesionales, pues bueno, estábamos donde estábamos. También hemos de reconocer el conocimiento era el que había y las disposiciones eran las que había, unas disposiciones de protección de los profesionales que cambiaban de un día para otro y un día era el familiar que estaba cercano a un contagiado, a uno que había adquirido el COVID, se le trataba de una manera y al día siguiente se le trataba de otra completamente distinta. No teníamos seguridad, no teníamos la certeza de que las medidas que se estaban tomando eran adecuadas porque variaban de un día para otro. Y todo esto pasa con un gobierno, prácticamente nuevo gobierno de la nación, que tiene que gestionar todo esto, un gobierno también nuevo en la Junta de Andalucía después de muchos años de otra etapa. ¿Hasta qué punto ha podido también influir esto en la toma de decisiones? Todo influye. Nosotros como profesionales hemos visto que muchos de los criterios, muchas de las medidas que se han tomado no obedecen a criterios técnicos, muchas de las medidas obedecen a criterios políticos. Cuando hablan de informes técnicos, cuando hablan de tal, todos hemos conocido la situación de que se desconocían quién eran los comités técnicos, dónde estaban los informes, no se sabían dónde estaba, pero bueno, suponiendo que esto hubiera existido y que los informes técnicos hubiesen estado encima de la mesa, también hay que tener en cuenta que los informes técnicos no son vinculantes, sino luego las decisiones los toman la autoridad sanitaria, en este caso, y la responsabilidad política, que son los que hacen caso o no hacen caso en la medida que ellos entiendan conveniente respecto a las aportaciones que los técnicos hacen. Lo que parece claro es que incluso recientemente el presidente del Gobierno lo ha reconocido. La desescalada se hizo muy rápido, algo que ya desde el sector sanitario advertíais, ¿no?, de que no era tan fácil esto de superar. Sí, nosotros lo criticamos mucho en su momento porque no entendíamos esa desescalada. Estábamos hablando de la fase del dólar, de la fase 2,75, de la fase 3, de la 3,25. Eso era una barbaridad. Incluso en esta última ola nosotros hemos hablado y lo hemos dicho también que no entendíamos esa discrepancia de criterios de un día para otro. Es decir, no podíamos entender como un ciudadano de un pueblo de la provincia de Málaga estaba confinado durante 14 días y, bueno, por determinadas circunstancias o lo que fuera, la autoridad sanitaria decidían que en otro punto de la provincia se pasaba 7 días o se pasaba 10 días. Eso lo único que crea incertidumbre en la población e inseguridad y sobre todo poca confianza en las medidas que se están tomando. Si hay algo que ha puesto de manifiesto esta crisis es que hay que apuntalar y hay que invertir en la sanidad pública, tanto a nivel estructural, que se está haciendo, parece que se está haciendo, un poco marchas forzadas, pero se está haciendo, a nivel de equipos, pero sobre todo a nivel de personal, ¿no? Nosotros en el tema de profesionales de enfermería partíamos de un ratio muy bajo. Ya estábamos, cuando empieza la pandemia, a comienzos del 2020, sobre todo el 19, ya teníamos un ratio de profesionales muy bajo. Junto a Granada éramos los últimos de España la cola de Europa, y bueno, pues ya sabemos lo que estamos. Por supuesto había deficiencia. Nuestro sistema sanitario era muy potente, se había decantado, pues bueno, pues por unos planes estratégicos en líneas punteras, éramos capaces de desarrollar cualquier tecnología de trasplante, cualquier tecnología respecto a problemas de infarto, cualquier tecnología en el tema de emergencia, pero habíamos olvidado una cosa: la gran población no es esa. El gran sistema sanitario, estamos hablando de los enfermos crónicos, estamos hablando de los enfermos que están en su casa, estamos hablando de las personas mayores, estamos hablando de la vacunación, estamos hablando de la cercanía con el ciudadano. Por supuesto que desarrollar tecnología puntera en determinados aspectos es conveniente, pero hemos olvidado una gran parte de la población. Hemos olvidado, como le digo, los crónicos, hemos olvidado los cuidados paliativos, hemos olvidado la geriatría, hemos olvidado la salud mental, hemos olvidado la base de la sanidad y nos hemos ido por la cúspide, que en realidad hemos visto ahora que estábamos muy deficitarios, éramos un monstruo con pies de barro, como se dice. ¿Qué se le pasa por la cabeza al presidente del Colegio de Enfermería de Málaga cuando escucha comentarios por parte de algunos políticos, por ejemplo, o de alguna parte de la sociedad, de que el problema es que no hay enfermeros, que es que no hay, que no es que no quieran contratar, sino que no hay?
El tema del número de profesionales de enfermería es ciertamente que nos hemos encontrado con una situación, necesitamos muchos profesionales, pero una plantilla estable. Ahora nos encontramos que además de esa plantilla estable, esa plantilla se está viendo mermada por contagios, por confinamientos, porque los profesionales no solamente están al 100%, sino que también se ven confinados por proximidad con todas aquellas personas que adquieren la enfermedad a su alrededor. Las contrataciones de personal de los profesionales de enfermería han sido muy malas, han sido precarias, es decir, se han hecho contratos de muy pocos días, se han hecho contratos en distintas provincias, se han hecho contratos por una cuestión económica muy baja. ¿Y qué ha ocurrido? Pues que nuestros profesionales se iban antes al extranjero, eran muy apreciados, eran muy reconocidos, y el mundo británico venía a Málaga en concreto a por profesionales para irse a trabajar allí. Hoy en día otras ofertas que están surgiendo en concreto están en Noruega, Finlandia o Alemania, donde los contratos son muy buenos, es decir, y sobre todo dentro del territorio nacional estamos compitiendo unas comunidades con otras. Incluso en la misma comunidad o incluso en la misma provincia, unos centros compiten con otros por llevarse a los profesionales. ¿Por qué? Pues porque ofrecen un contrato más largo. Es decir, se hacían contratos de días, se hacían contratos de días sueltos. Es decir, y lo mismo servía para trabajar en una UBI que para trabajar en una consulta, que para trabajar atendiendo a un enfermo crónico, que para trabajar en una unidad de salud mental. Esa visión que se tiene de la enfermería, bueno, pues condiciona que ahora mismo no tengamos enfermeros. ¿Cómo ha afectado? Pues un poco ya la pregunta siguiente, eso a los futuros, a las personas que nos estén viendo y que se quieran dedicar a la enfermería. ¿Cómo puede afectar todo esto que hemos pasado? Yo creo que ha sido un buen ejemplo. Yo creo que ha servido para estimular a los chavales que inician su periodo universitario a que se decanten por la enfermería y las ramas sanitarias que forman el bloque. Pero por la enfermería sobre todo hemos estado al pie del cañón, hemos dado todo lo que hemos podido de nosotros, pero sobre todo el reconocimiento que la sociedad ha tenido hacia nosotros. Ahora nos hemos convertido, bueno, pues los toreros, los policías o en los futbolistas del momento cuando los niños eran pequeños. Bueno, sí es cierto que esta situación condiciona que se despierten muchas vocaciones que estaban ahí apagadas y bueno, pues que se decanten por la profesión de enfermería. Sí les digo a todos, a mí es una profesión que me gusta, es una profesión que vivo, una profesión que disfrute, con sus momentos buenos, con sus momentos malos, como tenemos ahora mismo, pero que si alguien se decanta por estudiar la enfermería, entiendo que va a tener su reconocimiento personal y su satisfacción propia en disfrutar de esta profesión. Una profesión que, bueno, como muchas, tiene sus momentos ingratos, porque no hay que olvidar que hace nada se pasaba de esos aplausos a las 8 de la tarde a de repente pues que seguían esas agresiones, ¿no? Muchas veces verbales, muchas veces físicas, que no sé hasta qué punto la Administración ha conseguido ponerle freno. Bueno, sí es cierto que desde la Administración, en concreto de la Administración andaluza, que es la que nos compete a nosotros, sí se han hecho intentos y se han puesto en marcha algunos dispositivos y algunos mecanismos para luchar contra la agresión. Pero la agresión está inherente en la sociedad, la agresión y el mundo que hemos creado entre todos y que vivimos, pues bueno, ha hecho que la agresividad del ciudadano pues lo manifieste respecto al que tiene por delante. En una situación estresante sanitaria, pues lo manifestará respecto al sanitario o a la persona que tiene delante. En una situación de orden público lo manifestará respecto a la policía y, por desgracia, es una situación que vivimos habitualmente. Sí es cierto que se han tomado medidas, sí es cierto que se nos reconoció como autoridad en el caso de las agresiones, es cierto que se han tomado medidas, es cierto que la Administración ejerce de oficio ante los juzgados para luchar contra ellos, sí es cierto, pero mucha del componente, bueno, pues estamos en que corresponde a la educación. Es que la educación es una gran base de todas las cosas, sin duda, sí, para todas las cosas. Pero no nos tenemos que olvidar de eso, de que claro. Es la gran base para todo. El respeto y la educación es una gran base. Podemos discrepar, podemos no estar de acuerdo, podemos opinar de distintas maneras, pero si lo hacemos con respeto nos podemos luego a tomarnos un café, no tenemos que pelearnos ni estar con esa tensión. Hay momentos de tensión que el ciudadano vive, es decir, cuando uno tiene un familiar enfermo y está en un servicio de urgencia y ve que se demora la atención y ve que las expectativas que él tenía respecto al servicio que se le iba a prestar pues no son, bueno, pues reacciona de una manera desbordada y exacerbada.
que no es justificable, la agresión y la violencia nunca es justificable. Y no hablamos solo de la agresión física, sino la gran mayoría son agresiones verbales, insultos, menosprecio, amenazas, esas son las grandes, que esas no van a ningún sitio, porque si tuviéramos que estar denunciando a todo el que nos dice cualquier improperio, cualquier insulto, pues estaríamos, la verdad, todo el día en el juzgado denunciando. La presión hospitalaria pasa a los centros de salud, bueno, hasta el punto de que nos tienen que telediagnosticar. Algo que también hace, bueno, pues que mucha gente todavía se enfade más, no comprenda la situación. Al principio sí es cierto que, bueno, que era todo nuevo, que era todo venía un poco a trasmano. ¿Hasta qué punto, en este caso la Administración regional, la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias, está solventando estas nuevas situaciones? ¿Lo está haciendo bien? Hoy he leído una noticia que para la semana que viene creo que vuelven a retomar el tema de la asistencia presencial. He oído, no sé si será cierto o será una noticia de prensa, pero se va a retomar. Es necesario, es necesario, es necesario. Nosotros lo hemos puesto en la mesa en múltiples ocasiones de la delegación ante la autoridad sanitaria y no entendemos cuando hacía calor, no entendíamos que esas personas estuviesen en la calle esperando, de pie, porque uno puede estar de pie si es joven, pero uno puede estar no, porque cuando va a un centro sanitario seguro que tendrá alguna limitación, hay alguna dificultad. O cuando llega la lluvia, es decir, esas colas que hemos visto y que hemos puesto de manifiesto que no deberían de ser, deberían de haber sido gestionados de otra manera. No, la alarma o la situación o la protección no se correspondía con ese trato que se hacía hacia la población cuando acudía a un centro sanitario. Y no solo me refiero a centros sanitarios, podíamos ver centros municipales, centros de atención, donde veíamos que estaban cerrados a cal y canto y donde prácticamente el que atendía era el vigilante de seguridad, que no era ni quien te tenía que prestar la atención o te tenía que dar su información o te tenía que recoger la documentación. Ha sido una situación, y lo vuelvo a decir, que hemos puesto encima de la mesa porque no entendíamos ese formato de atención. Bien es cierto que los profesionales de enfermería hemos acudido a los domicilios, hemos estado en los domicilios, hemos atendido en consulta con las limitaciones que ha habido, pero no era el formato, no era la forma de atender y de prestar atención sanitaria a las dificultades. Hemos visto cuestiones humorísticas o tal de diagnósticos por teléfono que eran desde el punto de vista irrisorio por lo que la respuesta que se le daba y la pregunta que se hacía, es decir, no procedía esa situación. Entendemos que todos los profesionales tenemos que protegernos, que tenemos las medidas de protección, tenemos que tener los elementos técnicos, pero todo tiene su equilibrio, no podemos ser o todo o nada, algo tiene que haber de equilibrio. Estamos en plena campaña de vacunación. Si tenemos las vacunas suficientes, si llegan a buen ritmo, que esperemos que sí, a ver si para el verano conseguimos pues, ampliar las personas que se vacunan. ¿Sois partidario del Colegio Oficial de Enfermería de que otro tipo de profesionales puedan vacunar también? Eso se nos ha preguntado, incluso otros compañeros sanitarios de otras disciplinas se han ofrecido. Y yo siempre lo he dicho, en el momento actual el sistema sanitario público es capaz de absorber la administración de las vacunas sin necesidad de contar con elementos externos, entendiendo elemento externo como otros profesionales que dentro de su competencia no está la administración de las vacunas. Nosotros entendemos que el sistema sanitario público puede perfectamente absorberlo. También decirle que desde nuestro colegio han llegado muchas ofertas, muchos ofrecimientos de jubilados, de profesionales que no están en activo o incluso estando en activo en jornada aparte de ofrecerse a poner vacunas. Yo entiendo que hay suficientes profesionales para esto, no a nivel general. Entiendo que los profesionales, el número de profesionales somos deficitarios en el sistema sanitario, pero para la campaña de vacunación yo entiendo que sí hay suficientes profesionales. Nos queda apenas un minuto y me gustaría pues que lanzara un mensaje que estamos ahora como bajando de esta tercera hora, vamos a ver si hay cuarta, que está todo por ver, pero en cualquier caso recordar a la población
que no podemos relajarnos, ¿no? No, yo recordaría no solamente a la población, sino a las autoridades sanitarias que no podemos relajarnos. Esas frases que se escucharon por ahí de salvar la Navidad, salvar tal, no. Nosotros como profesionales tenemos que ser críticos ante toda situación que condiciona un incremento de los casos. No podemos caer nuevamente en los mismos errores que se han hecho. Entendemos, y así no puede ser de otra manera, bueno, que el componente económico es fundamental. La crisis económica que padecemos y que entendemos que será muy importante, hay que paliarla de alguna manera. Pero las medidas sanitarias ahora mismo no podemos permitirnos el lujo, porque sería un lujo, de caer nuevamente en una cuarta ola. No podríamos. Y por supuesto desde nuestro colegio recordar a la población, recordar a los jóvenes, recordar a la autoridad sanitaria que todos estamos en el mismo barco y tenemos un único fin. No existe nada más que un fin: vencer en la medida de lo posible, lograr sobrevivir con este virus, llevarlo en la medida que lo podamos, y que la presión sanitaria, bueno, pues sea soportable con nuestro propio sistema sanitario. Pues muchísimas gracias por atendernos. Miguel Carrasco, presidente del Colegio de Enfermería de Málaga. Muchas a vosotros. Gracias. Hola, soy Adrián, de Málaga. Tengo 13 años y voy a la Fundación Autismo Sur. Esta carta va dirigida a todos los enfermeros, médicos, auxiliares, limpiadoras y celadores, para darles las gracias, mucha fuerza y todo nuestro apoyo. Recordaros que un día más es un día menos. Muchas gracias. Saluda. Un corazoncillo. Saluda. Hola a todos. Pues les saludamos ahora desde la sede de Autismo Sur. Estamos aquí con su vicepresidente de la Fundación Autismo Sur, Luciano Alonso. ¿Qué tal, Luciano? Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. A vosotros por venir. Bueno, esto es enorme, ¿eh? Sí. Yo la verdad lo había visto en la tele, porque había compañeros que se habían Sí. acercado por aquí, pero ahora que es la primera vez que os visito, la verdad que me he quedado impresionada, ¿no? Decías que ha costado sus años, ¿no? Sí, y es más, todavía está en fase de inicio de lo que es la explotación, o sea, la actividad en sí. El proyecto de construcción todavía le queda un tiempo y el año pasado iniciamos realmente ya lo que es la pernoctación de unos cuantos de chicos que ven aquí en nuestros hogares, y el proyecto le queda todavía un tiempito hasta que se termine 100%, se va haciendo poquito a poco según van entrando los recursos. Luego volveremos sobre el Sí, tema, claro. para que nos cuentes un poco todo lo que hacéis desde aquí. ¿Vuestro ámbito es de Málaga provincia o cuéntanos un poco? Nosotros trabajamos todo lo que es el autismo en toda la provincia. Obviamente tenemos la sede aquí en Málaga y ahora mismo la actividad la tenemos aquí, pero bueno, cualquier chico o chica que tenga autismo de la provincia puede venir aquí a hacer las terapias. En un futuro nosotros podemos desplazar también a un profesional a cualquier zona. Tenemos la sede aquí, pero podemos atender a cualquier persona con autismo de la provincia. Bueno, nosotros en este programa especial, bueno, más que especial, dedicado un poco a hacer una pequeña retrospectiva, ¿no?, de lo que ha sido este año 2020, ¿no?, el año del COVID, ¿no?, el año de esta pandemia, esta crisis sanitaria que nos ha golpeado tan fuerte. Pues hemos querido hablar con colectivos, con personas, con pacientes, con sanitarios y en este caso, pues en vuestro caso, pues una asociación de pacientes que han sido, pues, de los más afectados, ¿no?, por esta crisis sanitaria, por lo que ha conllevado en cuanto al tema de las restricciones, de tener que parar lo que uno está haciendo, su día a día, su rutina, y lo que eso influye a las personas con autismo, ¿no? Así es. Probablemente no sea uno de los colectivos que tenga una influencia directa sobre ellos, porque normalmente las personas con autismo, bueno, pues no tienen muchos problemas físicos de salud, ¿vale? Pero sí, efectivamente, los daños colaterales que ha tenido la pandemia a la hora de tantas restricciones a nuestros chicos les ha venido fatal, tanto a los que tenemos aquí nosotros en nuestros hogares como a los de los que viven en su casa. Realmente el autismo es un trastorno que su principal característica es que los chicos tienen que tener unas rutinas muy establecidas, y las medidas contra el COVID ha sido una batería de medidas
muy restrictivas, de hacer siempre lo mismo, de tener direcciones, de horarios. El simple hecho de llevar un niño como puedo tener yo con ceñitos al parque un día y al día siguiente haya un cartel que ponga no se puede pasar, eso para nosotros se puede convertir en un problema impresionante. Romper las rutinas de nuestros chicos, de los problemas más grandes que tenemos, con lo cual en ese sentido nos ha afectado absolutamente. absolutamente. De hecho ha habido una polémica, lo comentábamos antes, ¿no? Porque incluso habéis visto cómo, bueno, la gente a veces por ignorancia, vamos a pensar también, ¿no? Seguro, la mayoría. Pues que a lo mejor ibais con vuestros hijos, vuestra familia paseando y la gente no entendía por qué estabais en la calle y ellos, sus hijos, no los podían sacar, ¿no? Incluso se pusieron, hubo un grupo, ¿no?, de padres y madres que apostaban por ponerse como un color, un lazo azul. Sí. Bueno, lo que pasa que no sé, que había otros que no estaban de acuerdo. Explícanos un poco lo que pasó. Sí, claro, Luciano. realmente en las negociaciones, cuando se hizo la restricción más radical, que nos quedamos en casa durante el mes de marzo y abril, realmente la Confederación Autismo España, que está dentro del CERMI, que es una de las representaciones más grandes que hay de discapacidad en España, negoció con el gobierno una serie de restricciones flexibles para nuestros chicos, y entre ellos era que pudieran, en cierta manera y durante un horario, no estar todo el día, poder hacer paseos terapéuticos, que era salir un poquito y no encerrarlos de un día para otro, es decir, no puedes salir de casa, ¿vale? Es cierto que durante esos días, pues bueno, sí, había muchos policías de balcón, que en fin, también hay que comprender que la gente estaba en casa muy agobiada y bueno, y podía hacer, cuando veía a un chico, que nuestros chicos con autismo a simple vista, a lejos, bueno, pues no tienen una característica que les pueda decir, oye, mira, pues este chico tiene este tipo de discapacidad, ¿vale? Entonces sí es cierto que también otros padres pues decidieron, pues bueno, pues ir señalados con un lacito azul. Y bueno, el colectivo, ahí hubo una polémica importante en las redes sociales, que es donde se debate hoy día cualquier polémica sobre la estigmatización, o sea, la señalización de que nosotros tuviéramos que ir con un lacito azul simplemente porque alguien pudiera opinar que podían salir o no. Bueno, hay que respetar todo, pero realmente tampoco necesitamos llevar ningún... Eso se negoció, nosotros teníamos ese derecho porque es necesario. Y yo particularmente lo ejercí, no tuve ningún problema. Cuando me paró la policía se lo expliqué, llevaba mi acreditación de que Sergio tiene autismo, que en este caso mi hijo, y del decreto que establecía que podían salir. Con las mascarillas ha pasado lo mismo. Nuestros chicos no tienen la obligación de llevar mascarillas, porque prácticamente la mayoría es imposible que las tengan más de 10 minutos, se las quitan y las tiran. Claro. Entonces, bueno, ha pasado lo mismo y realmente, bueno, a los que se le ha podido... trabajar con ellos para que las llevan, pero el resto pues no, van sin mascarillas y es lo mismo a nivel social, o sea, pero bueno. En definitiva, sí es verdad que el colectivo de Autismo España luchó por nosotros mucho y estas pequeñas cositas pues nos dieron mucha vidilla. Si no hubiera sido complicado mantener casi 2 meses, no me acuerdo cuando estuvimos en casa, 2 meses, ¿no? Pues a un chico en plena adolescencia o infancia y decirle ya no vas al cole en 2 meses y no sales de casa. Claro, es que es romper completamente la rutina para personas, que es de lo peor que le puede pasar. Correcto. Porque, de hecho, vamos a decir que nos ha pasado a todos. Correcto. Porque esto está pasando factura a muchas personas, pues que psicológicamente, anímicamente, estamos ahora todavía un poco desorientados, ¿no? De romper todas ese día a día, ¿no?, que tenemos habitualmente, ¿no? Eso es así, el denominador común del espectro del autismo, que es amplísimo, porque hay desde una persona que tiene grandes necesidades de apoyo a una persona que puede ser Asperger, que puede ser verbal, o que puede ser un futbolista, o puede ser, yo que sé, un filósofo o un inventor, pues es grandísimo el espectro. Entonces, es cierto que a cada uno les ha afectado de una manera diferente, pero hay un denominador común en todo, que son bastante estrictos en sus rutinas. Todos los días básicamente tienen que hacer lo mismo, tienen que ir a los mismos sitios, y si no, hay que anticipárselo, trabajar con ellos y explicarles, porque en sus rutinas es donde se sienten cómodos. Claro. Si se sienten cómodos y seguros. Y seguros, exactamente, esa es la palabra, muy defino, seguros. Entonces, si no es así, pues se puede convertir en conductas, incluso en algunos problemas de conducta, de agresividad o de conductas que no son socialmente bien vistas, ¿no? Pero bueno, ha sido complicado. Durante la pandemia ha sido complicado mantener que los chicos pudieran ir. Además, como ha cambiado tantísimo, porque al final, en los 3 meses de confinamiento estricto, yo particularmente, y sé que muchos papis también, conseguimos establecer unas rutinas con nuestros peques o con nuestros adolescentes en casa, pero
después de la que llamaban la normalidad, ha sido una auténtica locura. No te sabías por la mañana si podías ir al pueblo de al lado a ver a tu primo y ahora explicarle al niño que no podía ver a su primo. O no podía entrar en el parque, que estaba acostumbrado a ir todos los días a la misma hora al parque y ahora pone allí, no se puede pasar. Ya. Tremendo, casi ha sido peor esta última fase de medidas y de bombardeos de medidas, de ir por esta flechita en el cole, bueno, tienes que entrar por esta flecha, salir por la otra, tienes que entrar por esta puerta, salir por la otra. Sí, sí, Días del cole fueron una serie de complicadillos. normas, de restricciones que, Y claro, las normas son complicadas de entender para nuestros chicos. Imagino que desde Autismo Sur también habréis tenido que canalizar mucho pues, los sentimientos de muchas familias que no sabrían cómo actuar, ¿no? Sí, sí, sí. Nosotros tenemos un equipo multidisciplinar buenísimo de trabajadores sociales y de psicólogas que, aparte de trabajar con los chicos que están aquí, que han estado aquí durante toda la pandemia, pues hemos ayudado en lo posible a las familias, incluso con terapia, bueno, pues por Zoom o por Skype que hemos hecho, como hoy día también hemos evolucionado. No son iguales, porque nuestros chicos necesitan promover el contacto, pero bueno, obviamente el teléfono nuestro siempre está. E incluso creamos un portal, un blog en Facebook que era Te Ayudamos, y podían llamar o poner un correo para poder dar soporte a cualquier mami, porque tendría para otros papis, que se vieran en casa encerrados con su torbellino y a ver qué hace. ¿Hay muchas familias afectadas aquí en Málaga? Sí, sí, hay muchas familias. Realmente los datos que dicen aproximadamente 1 de cada 100, ¿vale? 1 de cada 100 personas tiene autismo. Pero hay estudios que ya vienen de otros países que están más desarrollados con nosotros o que tienen otro tipo de estudios en Estados Unidos, que 1 cada 60 ya está dentro del espectro del autismo. Probablemente sea la discapacidad del futuro. Esto ya es una pandemia. No es una enfermedad, es un trastorno pandémico y además aleatorio, puede saltar en cualquier familia, con lo cual realmente ya es un. Y no es que haya quizás más, quizás lo que hay ahora es más detección temprana y más estudios para poder definir para poder definir el trastorno que antes caía en un saco roto y podía ser pues multidiscapacidad. Ahora se define más, claro. Pero sí, realmente hay mucha gente con autismo y habrá, desgraciadamente, irá creciendo. Te quería preguntar para las personas que nos estén viendo, a lo mejor que se pregunten claro. También, ¿este tipo de trastorno es fácil de identificar? Siempre nos dicen esto de la detección precoz, no sé hasta qué punto. No es fácil de identificar, no es fácil. Pero bueno, sí hay en la sanidad primaria, en los centros de salud, hay grandes profesionales y en el momento que sospechan que un niño puede tener alguno de los rasgos del espectro del autismo, que no son todos comunes, pero hay algunos que suelen ser comunes, la falta de comunicación verbal, sensibilidad auditiva, bueno, ya hoy día sí que hay muchos medios en la sanidad pública y obviamente el que quiera en la privada para poderte orientar. Otra cosa es que después ese diagnóstico se haga real en un periodo de tiempo que después puede evolucionar a un trastorno del espectro autista o a un trastorno del desarrollo. Ahí hay varios, pero indicios sobre los 3 añitos te los pueden ir haciendo para que también te deriven a atención temprana, que es un recurso que tiene la sanidad pública andaluza. ¿Está bien cubierto este tipo de, digamos, por parte de como hemos hablado, de la sanidad pública? Sí. No sé si es algo que pensáis que está bien cubierto. No es suficiente. No es suficiente. Hay que reconocer que en los últimos años se ha avanzado mucho, tampoco podemos ser catastrofistas. Ya. Y realmente, como también cada vez hay más, es complicado. Y hay que trabajar muchísimo y hay que mejorar muchísimo, pero todavía no es suficiente. Hace falta, obviamente, más recursos y más formación también de un trastorno tan específico y tan diferente para poder entender en la sanidad. Más pronto se detecte, más pronto se puede empezar a trabajar con los chicos y menos afectación tendrán en el futuro. Eso no solamente es una cuestión de sanidad pública, también es económica, porque estos chicos, si se trabaja con ellos desde el principio, no terminarán tan afectados, con lo cual no necesitarán tantos recursos después en un futuro para que puedan estar en un residencial gravemente afectado. Eso es matemático y está demostrado. Obviamente ha mejorado mucho en los últimos años, pero todavía queda por andar mucho en ese camino. Entiendo que aquí la escuela también jugará un papel muy importante, ¿no? A la hora de detectar, ¿no?, este tipo de trastornos. Sí, en la escuela también hay mucho trabajo que hacer todavía
aunque también se está avanzando mucho, y en probablemente dotar de recursos a las escuelas, sobre todo en el inicio de la etapa escolar, para poder detectarlo y para poder trabajar con ellos e incluirlos dentro de una escuela ordinaria, porque siempre lo más sencillo es decir, bueno, este es diferente, lo apartamos a un ladito, lo metemos ahí y trabajamos con él. Nosotros aquí de la Fundación siempre hemos pensado que hay que trabajar en ese sentido, que es más complicado, lo más sencillo es separar y decir, bueno, tú ahí y ya te tratarán los que saben, no. Es importante que nuestros chicos estén incluidos en la medida de lo posible con profesionales dentro de la escuela ordinaria, siempre que sea posible. Precisamente por eso te preguntaba, porque bueno, en este año desgraciadamente hemos tenido que asistir a muchísimas manifestaciones del personal de educación especial, las PITIs, y que precisamente lo que piden es que tener esa presencia y que tampoco las estén cambiando de centro, porque al igual que hemos dicho que todos estos cambios son negativos, el que te cambien a la persona que te trata todos los días también es negativo. Eso es así, como suena. Claro. Realmente nuestros chicos y chicas que tienen cierto apego a la terapeuta, si es en edad más infantil y si es mayor también, y no quieren muchos cambios, pues cambiarles de terapeuta en función del mercado laboral o de las fluctuaciones eventuales de los contratos, eso es complicadísimo. Yo no voy a entrar en materia laboral, pero sí que les afecta técnicamente a nuestros niños, segurísimo. Más estabilidad tengan, mejor será para ellos y mejor será después para el resto del entorno donde vivan, pues será más sencillo convivir con ellos. Sin duda, la irrupción del COVID ha hecho que muchos recursos económicos, tanto de la administración local, autonómica, como del gobierno central, vayan destinados a combatir, ¿no?, esta epidemia, que es lógico. Pero ¿teméis vosotros que esto pueda recortar a lo mejor las inversiones que se hacen? Sí, ya está ocurriendo ya. Es cierto que la administración también está haciendo un esfuerzo grandísimo para no dejarnos sin cobertura. Y ahora mismo lo mismo que teníamos antes sigue existiendo ahora. Se mide todo más, porque el dinero al final es un recurso limitado y hay mucha gente pidiéndolo, ¿no? Entonces sí se notan ya las faltas de recursos, pero donde nos ha afectado directamente a nosotros la pandemia es en las repercusiones que hemos tenido que sufrir a la hora de que en nuestro centro, no solamente digo la Fundación, sino otro centro, haya afectado por el COVID, porque eso requería una dotación de recursos superiores a las que normalmente tienen. Por ejemplo, un chico que podría estar en plena pandemia con gripe, hasta que se le hacía el APCR, venía, se intentaba ya que tenía un aislamiento. Claro. Tenerle un aislamiento es un turno de 24 horas de un cuidador con ese chico. Eso se multiplica el coste brutal, ya si hablamos de EPI, de falta de financiación privada, porque nosotros vivimos también mucho de eventos que hacemos privados, de donaciones, de la actividad empresarial, básicamente. Entonces, sí, obviamente los recursos han disminuido muchísimo y en las asociaciones o fundaciones, básicamente asociaciones que tengan centros residenciales que haya entrado el COVID, les ha supuesto un menoscabo de sus ingresos, de sus gastos segurísimo, y lo estarán sufriendo. Nosotros aquí hemos tenido la suerte que no entró el COVID, hemos estado libres de COVID durante toda la pandemia, dentro de nuestros hogares. Lo que sí, bueno, como comentabas, que aparte esas actividades o torneo, pues por ejemplo un torneo de golf o por ejemplo un torneo, que esas cosas, claro, se han quedado paralizadas. Lo que hemos podido hacer telemáticamente, y había mucha gente haciendo cosas telemáticas, así que realmente sí, ahí hemos sufrido una disminución de un 90% de nuestras actividades de ingreso privada. Eso lo estamos pasando ahora y lo estamos sufriendo ahora con ajustes en todos los sentidos, que al final todo se traduce a dinero, eso es obvio, sí. Y repito, ojalá, nosotros hemos tenido la suerte que no ha entrado el bicho durante toda la pandemia aquí, porque eso sí que hubiera sido un vuelco económico a las arcas de la Fundación directo, es irrecuperable. Se ha hablado mucho de que esta pandemia ha sacado pues, lo mejor de lo bueno, vamos a decir, de las buenas personas, ¿no? La solidaridad, esos aplausos a las 8 de la tarde, ayudar a las personas que no tenían para comer, en fin, muchas cosas. Para vosotros es fundamental también, ¿no? Sí. La solidaridad de los ciudadanos. Antes me comentabas lo de la taquilla del IRPF, que yo no había caído. Cuando haces la declaración de la renta, tú puedes dejar en la crucita, poner la iglesia o poner ONG. Pues ese dinero de la ONG se reparte entre proyectos solidarios, no nosotros, a todo el que tenga opción, porque esto es público, para hacer proyectos de este tipo y se construyen muchísimos y se financian muchos proyectos con esto, sí. Eso es así.
Bueno, que está bien recordarlo, Sí, está bien sí, recordarlo. sí, sí. Obviamente también tiene quien quiera ponerlo en la iglesia, también hace su labor, Claro. que también es muy solidaria, pero bueno, está la opción y este proyecto concretamente, gran parte se ha financiado con esas aportaciones, que es de todos, ¿eh? Todo lo que hacemos. Que además aquí en esta sede que tenéis en la Virreina tenéis ese proyecto de hogar, ¿no? Para eso chicos, te lo comento. ¿no? Nosotros llamamos lo que es un residencial, claramente, de gravemente afectados, que es un concierto de la Junta. Pues nosotros cambiamos un poquito el concepto porque es importante que miremos los conceptos. Nosotros nos llamamos a estas instalaciones residenciales, son hogares y además los tratamos como hogares. Un ejemplo, nuestro personal de apoyo no lleva uniforme, van vestidos de calle, porque en su casa, cuando un niño de esto pasa a un centro de esto, en su casa no van con uniforme, no pueden, si va a un uniforme te piensas que está en un hospital. No llamamos cuidadores, no son cuidadores, son personal de apoyo. Hay algunos chavales que necesitan más apoyo y otros que necesitan menos apoyo, pero no son cuidadores. Nosotros trabajamos para que se intenten cuidar ellos solos. Obviamente hay algunos que tienen muchas necesidades de apoyo, por eso están aquí. Y el concepto de hogar es importante también para las familias, ¿no? A la hora de tú dejar pues, tu hijo en un sitio, decir, oye, mira, pues es un hogar, tienen su cocinita, su sala de televisión, sus zonas comunes, su zona de ocio. Intentamos darle un poquito de humanidad o toda la posible. El proyecto que tenemos este año, que es la parte de arriba, vamos a construir 5 apartamentitos de 6 usuarios cada uno, que tendrán unidades independientes y habrá un grupo de 6 chicos, que además haremos también el grupo burbujas, que están ahora tan de moda, por si viene otra, que esto nunca se sabe. Claro. Y después, ahí enfrente, que están unos chalecitos, también haremos viviendas para chicos quizás que tengan chicos y chicas que tengan menos necesidades de apoyo, que puedan también tener un proyecto de vida. Qué Entonces, nosotros no llamamos a estos residenciales ni gravemente afectados, son los usuarios o tienen más apoyos o menos apoyos, y donde se diferencia, porque en realidad en la cantidad de apoyos es donde está el coste del servicio, que es intensivo básicamente en mano de obra. Entonces, el concepto de hogares, que no nos lo hemos inventado nosotros, está muy, muy establecido, es el que nosotros vamos a tener por bandera, independientemente de las necesidades de apoyo que tenga cualquiera de nuestros chicos. Muchísimas o el que necesite pocas. Bueno, veo que encaráis este año que acaba de arrancar con esperanza, con mucho optimismo, que eso es muy bueno, bueno. Y a tirar para adelante, porque la verdad que el centro, yo me he quedado alucinada, la verdad es magnífico, además todo se ve muy nuevo y muy luminoso, ¿no? Un sitio acogedor, ¿no? Sí, muchas veces impresiona y hasta engaña, porque da la impresión que es un centro con una cantidad de recursos impresionante. Es verdad que le queda mucho por hacer y que la actividad la estamos sacando con mucho sufrimiento para poder realmente hacer aquí un proyecto de vida para las personas con autismo y dotarlas de todo lo que necesitan para que su vida sea lo más parecida posible a la de todos. Eso es nuestro objetivo, no, ni más ni menos. Tanto necesiten muchos apoyos como algunos que no necesitan tantos apoyos, también tendrán aquí su casa. Y además en todas las edades, desde pequeñitos, que hemos hablado de los coles, hasta los adolescentes, que también estamos trabajando en un proyecto de empleo, que eso es otro mundo, que es otro mundo negro para nosotros, ya, sí, claro, y más para el autismo. Pero es imprescindible también, pero también estamos trabajando en un ¿no? centro especial de empleo, que vamos a montar un centro ocupacional. Y después el tema de residencia, que nosotros llamamos hogares, donde los chicos ya cuando llegan a una edad, o bien por un concierto de la Junta, si tienen el derecho a ello, y si no, bueno, con financiación privada o recursos combinados, para que puedan tener aquí los chicos un proyecto de vida, que es lo que nos interesa, y puedan estar en su casita, donde tengamos su calle, su bar, sus zonas comunes, su zona de ocio y su personal especializado que los cuida como si fueran sus padres. Claro, qué bien, qué bien. Oye, me encanta. Pues Luciano Alonso, vicepresidente de la Fundación Autismo Sur, muchísimas gracias por la labor que hacéis en este sitio de referencia que tantos años lleva aquí y que además, como estamos contando, pues va poquito a poco, pasito a paso, pero va siempre creciendo, que eso es lo importante. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros por estar aquí.
Bueno, qué maravilla, ¿verdad? Despedir el programa con estas vistas tan estupendas de nuestro casco histórico. Queremos dar las gracias a Raúl de Terrazas Nómadas Centro por cedernos este espacio para charlar con Eduardo Retamero. Él ha sido paciente COVID, además estábamos ahora mismo, me lo estaba contando, de esta tercera ola de hace poco tiempo relativamente, y nosotros en este resumen a un año del COVID, que se cumple, ¿no?, que se ha cumplido hace nada, pues queríamos, pues en este caso, que también personas como tú nos cuenten cómo fue su experiencia, porque no sé, Eduardo, pero quizá tú, como vimos tantas cosas a primeros de febrero, de marzo, de abril, ya a lo mejor ahora como que estamos un poco más relajados, y esto nos hace ver que no tenemos que estar relajados, ¿no? No hay que estar relajados, porque precisamente mi familia y yo somos muy cuidadosos. Yo creo que ya somos los únicos que tenemos alfombrilla a la entrada de la casa, que mi mujer le echa el alcohol y tenemos que restregarnos los pies, así como chiquitos, y fregamos hasta el último tomate. Pero aún así, pues algo hice mal o me metí en algún sitio que no estaba bien y bueno, pues lo pillé, me atrapó. Cuéntanos un poco tu experiencia, porque además, como curiosidad, tenemos que decir que luego al final de la entrevista tenemos una sorpresita preparada, que Eduardo Retamero es cantautor, él dice aficionado, pero yo sé que está en un grupo, Boleros Imperfectos, y a cuento de todo esto, bueno, pues su creatividad dijo, pues vamos a aprovecharlo, ¿no?, como hacen todos los artistas, ¿no?, un poco aprovechar lo que pasa en tu vida. Todo el mundo me decía, bueno, aprovecha ahora que estás confinado para componer, y la verdad es que los primeros días no tenía uno ganas ni de coger la guitarra. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Cómo sucede todo? ¿Tú estás trabajando, haciendo tu vida normal? Porque trabajas en la universidad, ¿no? Sí, trabajo en la universidad, en el vicerrectorado de estudiantes, llevando los marrones más increíbles que nos proponen los alumnos. Y entonces, pues el martes 19, pues empecé a sentirme mal y entonces, viendo que me dolía la cabeza, que tenía fiebre, le dije a mi mujer, me encierro. Y entonces me metí en la habitación. Y no fue hasta 2 días después que la propia universidad, el servicio médico, me hizo una prueba esta rápida, entonces me dijo que lo tenía, y entonces ya el encierro que llevaba 2 días lo continué. ¿Ha habido mucha incidencia allí? ¿Sabes si fue a través de un compañero, fue en la calle o no? No, que yo sepa, no ha habido mucha en la universidad, ni de alumnos ni de compañeros. Hombre, ahora al integrarme en el trabajo, pues ya te enteras que, mira, Isabel lo ha tenido, fulanito lo ha tenido, tal, y ya comentas, va a contarte la experiencia y tú se la cuentas a ellos, ¿no? Bueno, Eduardo, tú, como tan cuidadoso que eres, que nos estás comentando, ¿tú no pensaste en ese momento, a ver, ¿dónde me he podido yo contagiar? Pues tengo varios candidatos. Venga. Sí, tengo varios candidatos, como en los Goya. Y entonces yo creo que fue, no sé, se me estropeó el coche, tuve que montarme en una grúa, me dieron un coche de sustitución, que a lo mejor tampoco estaba muy bien, he desayunado en algunos sitios y luego vi que el sitio donde yo había desayunado estaba cerrado. Ya. Y estaba cerrado por COVID, y digo, uy, esto es malo. Y efectivamente, pero vaya, no puedo, claro, que no se puede certificar que lo pillara en un sitio concreto. Entonces, te contagias de COVID, a mediados de enero, como nos estás diciendo, dejas de ir al trabajo, te hacen la prueba, se confirma. ¿Y cuáles son tus síntomas? Pues me duele la cabeza, tengo fiebre, tos, que no me dejaba, un poquito de dolor en el pecho. Y cuando ya se confirma, pues he perdido el olfato, la famosa pérdida de olfato, pero yo lo recuperé rápidamente, ¿no? La pobrecita que lo pagó fue mi hija, que estaba allí ayudándonos y tal, y hacía la comida y yo decía, hija, qué malo te ha salido esto, pero no, es que era que había perdido el olfato. Y luego a la pobre le tuve que pedir disculpas. ¿A nivel familiar qué supuso para vosotros el tener una persona en casa contagiada? Pues no una persona, sino 2 más. Pues mi hijo también lo tuvo, mi hija, y mi mujer no lo tuvo, y mi hija mayor tampoco. Y entonces ellas fueron las que estuvieron ahí ayudando, cocinando, el jaleo de tener que desinfectar los cuartos, la ropa, todo. O sea, se lo agradezco, ¿no? Porque lógicamente uno estaba como en la habitación de un hotel, poco agobiado, pero bueno, tranquilamente. ¿Tuviste en algún momento miedo, Eduardo? Sí, la verdad es que los primeros días tuve bastante miedo, porque te comentan que fulanito ha acabado con un pulmón artificial, que el otro no sé qué, y son de tu edad, y dices, bueno, es que me puede pasar a mí. Y efectivamente parece que a la semana hay como un repunte también, porque me llamaban, bueno, ¿cuántos días llevas? 7.
Bueno, hasta que pasen 10 no está la cosa clara, ¿Te llamaban ¿no? los rastreadores? Me ¿O llamaron, cómo fue por la seguridad sí, me llamó social? María José, rastreadora de la Cala del Moral, que se portó fantásticamente. Le dije a la gente con la cual había tenido contacto, se hicieron la PCR, y luego ya al cabo de los días ya me llamaron hasta rastreadores militares de Cádiz. O sea que era Madre una mía. cosa, pero ya cuando ya estaba, ya lo sabía. ¿Te sentiste tú en este proceso arropado por la sanidad pública? ¿Notaste tú que En- estaban pendientes? En principio no, en principio no. En principio te sientes un poco abandonado porque llamas a Salud Responde y te dicen, si tiene este síntoma, marque el 2, si no lo tiene, marque el 4. Y digo, Dios, pero cuando ya la universidad me hizo la prueba, ya parece que las conexiones de comunicación funcionan y ya rápidamente se pusieron en contacto conmigo, y entonces totalmente arropado por mi médico y por la sanidad allí de la Cala del Moral, del centro de salud. Bueno, O tú sea, en tu caso, el tema de que hayas tenido que estar en casa de baja no te ha supuesto, digamos, a nivel laboral, quiero decir, que Ajá. tú, bueno, pues has cumplido tu baja y no sé si Claro. ahora ya estás incorporado. Sí, sí, incorporado hace 3 Que no te ha semanas. supuesto ningún quebradero de cabeza en cuanto al tema del trabajo, ¿no? Quiero decir. No, es el beneficio que tenemos los funcionarios, que ojalá todo el mundo Ya. lo tuviera, que eso es lo que debería ser, que trabaje en lo público o en lo privado, que todo el mundo se sienta respaldado, porque hombre, esto es cuestión de todo, ¿no? De que se pare de alguna manera y se frene, y las empresas pues tienen que colaborar. Sé que es complicado, pero... Ya. sí. Bueno, después de esos días iniciales de encontrarte mal, como tú bien has dicho, con fiebre, con tos, con dolor de cabeza, mal cuerpo, ¿cuándo empiezas tú a encontrarte mejor? ¿Te acuerdas? Pues como al 10.º día me encontraba tan bien que, bueno, pues me sentía animado, pero luego llegó un resultado que decía que todavía lo tenía, con lo cual me tuve que quedar 10 días más, con lo cual hice 20, uno menos que Antonio Bandera. Yo quería batir el récord de Antonio Bandera, pero no ha sido posible. Claro, porque En te fin. volvió a dar positivo, con lo cual otra vez... Efectivamente, tuve que mantenerme, decían, como tenía tos, me decían, no te muevas de la casa, quieto. Y entonces yo... Y ahí hacía fue caso. donde pensaste en componer una canción. Cuéntanos cómo surge esa idea. Bueno, la canción me surgió a los 10 días. Yo ya me veía libre, como Nino Bravo, y entonces compuse la canción. Pero luego me encontré con la sorpresa de que tuve 10 días más, pero ya la canción la había hecho y se llama 10 días, ya no iba a cambiarla. No, ya no entraban las sílabas, ¿no? ¿Y cómo hacías? ¿Te fue surgiendo sola o Bueno, cuéntanos pues un entonces poco cómo fue ese proceso creativo? Pues nada, uno coge la guitarra después de 10 días, ya se pone a tontear y de pronto te miras en el espejo y te ves una barba de anacoreta y dices, Dios, una barba así, que no es la mía acostumbrada, y entonces me inspiró eso, ¿no? De que la barba que tenía ya unos cuantos días, ¿no? ¿Y ya has tenido ocasión de que la haya escuchado alguien? Bueno, nosotros Sí, hemos bueno, tenido sí, ocasión de escucharla, que luego os la vamos a poner, pero no sé, la gente de tu banda, cuéntanos un Sí, poco. se lo envié a los amigos, Sí. a los familiares, y entonces ya, pues sí, la colgué en Facebook, entonces se siente uno arropado porque, aparte que te dicen, está muy bonita la canción, ya te cuenta cada uno su historia. Mira, te cuento la verdad, uno de los que me dijo, bueno, ¿cómo ha estado y tal? Pues a los pocos días lo pilló y desgraciadamente ha muerto hace Vaya, pues, 3 días. lo O sea que siento. no es una cosa de broma. No era un amigo muy íntimo, pero sí un amigo, un conocido. Y claro que 2 días antes estés dándole ánimo de que va a salir de esto y resulta que, bueno, que ha fallecido. Con lo cual, la gente que se crea que esto es una broma, que va en serio, ¿no? La mayoría salimos bien parados, pero... Además, dicen los expertos, inciden en que incluso las personas que lo han pasado, como es tu caso, que tienen que tener mucho cuidado porque eso no quita que uno no se pueda volver a infectar, claro. ¿no? Yo estoy medio vacunado. Me han dicho que me dura unos 6 meses y que solo me pondrán una vacuna, ¿no? Una vacuna. Por favor, la de Pfizer. Por favor, no, la de Eso AstraZeneca. te iba a Sí, preguntar, la buena, te iba a la buena, preguntar no, la buena. que si tú te vacunarías, pero creo que ya me estás Yo sí diciendo. me vacunaría. Sí, no creo en la farmacéutica, pero bueno, yo qué sé, es que sí, me vacunaría, no tendría problema. Pues nosotros, hombre, nos alegramos mucho que dentro de lo que cabe, bueno, Gracias, primero que estés Marta. bien, Sí. lógicamente, pero que bueno, que eso al menos pues haya servido dentro de lo malo para
bueno, pues para estimular ese proceso creativo y haber sacado Sí. un tema que vamos a Vale. escuchar ahora y sobre todo darte las gracias, Eduardo, porque tú nada, al principio él me vosotros. decía, bueno, Marta, pero ¿por qué me queréis entrevistar si yo tampoco soy nadie conocido, Un ni simple es nada ciudadano. importante? Pero es que eso mismo, eso de simple ciudadano, es yo creo Ujú. que el mensaje que más llega, que a lo mejor los mensajes de nuestros políticos o de... Sí. Entonces, de verdad, es reforzar esa idea de has guardado las distancias, has hecho todo por no contagiarte Y por no contagiar a los y por demás, no contagiar a claro. los demás, Ujú. y aún así has contraído el virus, que Claro. afortunadamente no ha sido nada grave, ¿no? No, la verdad es que no. Hay que tener Además cuidado, he ¿no? perdido unos kilitos. Me ha venido bien, ¿eh? Gracias, coronavirus. Bueno, pues Eduardo Retamero, de Boleros Imperfectos, cantautor, que trabaja además también en la universidad, Sobre todo lo que primero. ha contraído el COVID. Afortunadamente, bueno, pues han sido casi un mes de confinamiento, pero nada grave, No, y ha no. servido para que ahora pues despidamos el programa con este tema que es Se llama 10 días. 10 días, Sí, 10 sí. días. Gracias, Eduardo. Muy bien, a ti, Gracias. Marta. Hoy mi barba de 10 días me recuerda la agonía y el miedo que pasé cuando cerré la puerta y a través de una rendija el futuro imaginé y vi pasar dolores, la fiebre me envolvió. Se fueron los olores y se quedó la tos. Mas nunca amanecía en estos 10 días que conmigo conviví. Consciente de ser frágil y quedarme en la carpeta, proyectos sin concluir. Pero al sentir tus pasos en tu nuevo quehacer, los convertí en abrazos y en cristal la pared. En el 11º día, retornada la alegría, hoy cruzaré el umbral. Vale, me afeito.